Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Estamos en la ciudad de Mendoza y hemos arrancado este video directamente desde Toyota. Vinimos a traer la camioneta al primer service de los 1000 kilómetros y le encontraron una pérdida en el aire acondicionado, así que creo que la vamos a tener que dejar acá unos días, pero lo bien que nos están tratando acá, ya lo van a ver. Y como nosotros andamos con la casa a cuesta, para dejar la camioneta acá vamos a tener que llevar algo de ropa. ¿Te vas a encargar? Encima hace un frío. Así que estamos ahí en la casa de mi hermano. Estamos bien, digamos. No nos quedamos sin cama, por lo menos. Así que, bueno, vamos a abandonarla por unos días. Esperemos que sea poquito. Pero todo para mejor, obviamente. Nos vamos a ir de Argentina súper tranquilos. Bueno, aparentemente había una pérdida en el radiador del aire acondicionado. Miren cómo está la jacureta. Pero ya está solucionado, dice que la están terminando de armar, así que muy probablemente en un rato ya esté lista. Miren lo que es el taller, inmaculado, ¿eh? Miren, ahí se queda la jacuneta. Y nosotros nos estamos yendo ahora a la casa de mi hermano. Nos dieron un vehículo. Como decía Santi al comienzo, la verdad es que la atención que nos están dando, estamos muy a gusto. Esperamos tener la jacuneta pronto para mostrarle un poquito más de Mendoza. Hasta ayer estaban las montañas súper nevadas y ahora bueno, están cubiertas por nubes. Recién pasamos por Jacopini, que nos olvidamos algunas cositas en el motorhome, así que las fui a buscar y aparentemente ya está casi lista la jacuneta. Estaba toda desarmada, la estaban volviendo a armar, así que mientras hacemos tiempo estamos compartiendo unos días con la familia. Nos estamos yendo a buscar pescado a la pescadería para cocinar. Mientras esperamos que nos entreguen la nueva jacuneta, estamos acá aprovechando a cocinar. Que ya hemos tenido buenas noticias. Aparentemente esta tarde ya estaría lista para ir a retirar. Estamos ansiosos y bueno, ahora vamos a hacer unas milanesas de pescado acá para toda la casa. Qué bueno que está cocinar así en cocinas amplias, no tener que andar chocándose uno con el otro, ¿no? Esto, cuando veo este tipo de cocinas así, son los momentos en los que piensan que Santi tiene que tiene que tener un canal de cocina. Vamos a ir en los comentarios a ver cuándo lo convencemos. Ya tenemos el filete de merluza, acá tenemos huevo batido y condimentado y vamos a usar pan rallado de Alimentos Santa Cruz para poder rebozar las milanesas. Miren quién está ahí, la jacuneta, que está lista. Qué alegría tener la jacuneta de nuevo. Nos había cambiado la cara porque tenemos cara de felices que estamos otra vez en la camioneta. El aire acondicionado tenía una falla en el condensador, así que cambiaron directamente el condensador. No pagamos nada porque cubrió toda la garantía, inclusive el primer service. Así que un lujazo. Y en respuesta a varias preguntas que nos llegaron con respecto al tema de la garantía por el motorhome, el vehículo sigue en garantía, así que nada, eso es una tranquilidad. Tal cual. Buen día, jacuneros. Estamos de nuevo en la jacuneta y vamos a recorrer algunas rutas de Mendoza porque aún nos quedan todavía unos días por acá
Como saben, yo tengo familia acá en Mendoza capital y mi sobrino está jugando al tenis y lo quiero ir a ver jugar al tenis porque después no sabemos ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? así que no queremos desaprovechar la oportunidad de compartir tiempo con la familia, pero mientras tanto les vamos a seguir mostrando lugares de nuestra hermosa Argentina. ¿Chile será el próximo país? Puede ser. El día está un poco gris, pero les vamos a mostrar un camino muy lindo. Esperamos que el clima nos acompañe. Si hubiésemos doblado por esa ruta hacia la derecha, esa es la ruta nacional número 7 que te lleva en primer lugar hacia Potrerillos y después continúa hacia Chile, pero nosotros vamos a seguir hacia el sur por la ruta nacional 40 que vamos a ir rumbo hacia Tupungato y Tunuyán. Ya nos desviamos de la ruta nacional 40, estamos yendo ahora en rumbo hacia el oeste, estamos pasando por Tunuyán y vamos a un lugar que nosotros vinimos a conocer hace 2 años atrás, pero No youtubers, así que no tenemos nada. Lo que sí me acuerdo que acá era todo, depende de la época que venís, cambia un montón con el clima. En otoño se pone todo amarillo, en verano está todo verde y ahora está re pelado, está todo rojizo y gris, cambia un montón el color, así que vale la pena venir a Mendoza en todas las estaciones. nos agarró la lluvia. Estamos, iba a decir estrenando los limpiaparabrisas, pero no, ya nos había agarrado lluvia, no me acuerdo, hace unos días atrás. Miren cómo está la montaña. Todo lo que se ve atrás es el cordón montañoso ya de la cordillera de los Andes, pero miren cómo está todo cubierto. Yo tengo esperanza de que la Jacuneta nueva conozca la nieve el día de hoy. ¿Hoy? Sí. Ah, qué fe que le tenés. Le tengo fe a la nieve. Hemos llegado a nuestro destino. Vamos a hacer nuestra primer parada acá, el Manzano Histórico. Hay mucha historia, valga la redundancia como dice su nombre, pero el día está... Tenemos fe que empieza a mejorar, pero al contrario, está cada día peor. Igual vamos a hacer una paradita. Yo creo que está como para estar en la cama tomando... un cafecito calentito. Ya nos vamos a bajar, no para de llover, así que vamos a conocer el Manzano Histórico. Oso, estaba puesto el seguro. Estamos estrenando la Jacuneta también abajo, la lluvia, todo. Está menos frío igual de lo que nos Sí, imaginábamos. yo estoy abrigado como Sí. si fuese a nevar, pero miren, hasta antes de nieve, incluso. Llovinando, Pero está lindo. está lindo. Y como este es Manzano Histórico, ya se imaginarán que Se viene un... momento ñoño. Buenos días, bienvenidos. Nosotros estamos en una muestra sanmartiniana. Esta maqueta representa parte de la Reserva Natural, Cultural y Paisajística Manzano Histórico Portillo Peuquenes. Nosotros ahora nos encontramos en el número 1, que físicamente representa la planta de manzano que se encuentra afuera, que es la 4ª generación. Todo este recorrido es lo que tienen hacia el oeste hasta el 22, que es el límite de Argentina con Chile, Paso de Peuquenes se llama. Desde acá hay un valle y está el río Tunuyán. Desde esta parte es la cordillera principal y el 22 es el paso que está habilitado para realizar el cruce hacia Chile, a caballo o caminando. También está representada en esta maqueta el regreso de San Martín, que lo hace por el Paso de Peuquenes en 1823. Descendiendo, llegaron al valle, de ahí ascendieron, llegando al número 11, que es el Portillo Argentino, donde lo estaba esperando Manuel de la Sábal, que era coronel de los granaderos a caballos. Ese momento ahí es lo que van a ver representado en forma de homenaje en el monumento que tienen hacia arriba por la explanada, donde está San Martín arriba de una mula zaina, Manuel de la Sábal es el que está abajo, y arriba hay una figura de una mujer que representa el símbolo de la libertad, por eso forma parte del monumento. Y a los costados están representados quienes regresan con San Martín. Y desde ahí lo guía Manuel de la Sábal hasta llegar al número 1, que es la planta de manzano que acondicionaron con ponchos para poder resguardarse y pasar una noche.
Estoy muy feliz de visitar esos lugares porque uno puede o recordar algunas cosas que por ahí tiene medias olvidadas que había aprendido en la escuela, o bien aprender algunas nuevas, conocer un poco más de la historia del padre de la patria, del general Don José de San Martín. Y acá estamos en estos momentos frente al Manzano Histórico. La realidad es que esta es la cuarta generación. Susana recién nos contaba que cuando el árbol se seca, rescatan las partes, estoy dando una explicación muy básica, las partes vivas para poder seguir conservándolo, ya que por acá pasó San Martín en el año 1823, luego de toda la expedición libertadora. Nos encantó haber pasado nuevamente por acá. Una genio Susana, muy amable, la chica acá del Manzano Histórico, que nos contó un poco ahí la historia y mostrándoles con la maqueta que ya nos había llamado mucho la atención cuando la vimos la otra vez. Sí, está buenísimo. Es lo que más me gustó del museo, la maqueta. Así que ahora volvemos a la Jacuneta y vamos a seguir ruta. Hay un camino que se mete a la montaña que... El que nos contaba la chica recién en la maqueta. Pero que, bueno, obviamente ahora no se puede... Es un pedazo y ahora se puede hacer mucho menos, pero capaz que hagamos un pedacito para ver cómo está, ¿no? Igual tengo hambre, ¿no? Qué raro. Y enfrente donde está el Manzano Histórico está todo este parque que la verdad que está divino. Hoy el día no acompaña y aparte es día de semana, pero el fin de semana se llena de puestitos, artesanos, un montón de... Hay como un patio de comidas. La verdad que está buenísimo como plan para venir a recorrer el lugar, que ahí se ve la montaña de fondo toda nevada. Y de paso conocer un poquito de la historia. Más si venís con una ñoña así que te cuenta todo. Estamos por emprender el camino, que es un camino de tierra, y ahí están todos los puntos, las distintas paradas. Fíjense que hasta el Portillo Argentino hay 45 kilómetros y el Portillo Piuquenes, que es donde está el cruce, digamos, el límite con Chile, son 75 kilómetros. Yo no creo que se aprecie mucho, además, o sea, si comparan con los videos que nos tocaba nieve en Bariloche, obviamente que esto no es nada, pero bueno, el camino se está poniendo interesante con la montaña nevada de fondo. Después de tanto calor en Brasil, volver a tener nieve es una locura. Qué linda que se ve la montaña. ¿Cuánto extrañaba la montaña nevada? Lo contento que estamos en este camino y además... Lindo, y se está poniendo lindo, así que vamos a probar la 4x4. Porque seguimos probando la camioneta y conociéndola. Qué buen camino. ¿Se siente la diferencia o no? Se siente como más pesadita y... espectacular. Me voy a bajar a hacer una toma de la montaña, pero miren, acá les quiero mostrar que ya está todo nevado. Qué lindo que es volver a la nieve. Miren cómo está todo blanco y la camioneta se ve hermosa, ahora les voy a mostrar. Me había olvidado cuánto extrañaba la nieve. Estaba pensando que con la Jacuneta 1.0 sí, nunca viajamos con nieve. O sea, la Jacuneta conoció la nieve cuando estuvimos parados en Bariloche, pero nunca... Es verdad. O sea, no, con el camper montado no condujimos con nieve. ¿Qué se siente la conducción? Impresionante. Zarpado este camino. Aparte, mirá lo que nevó como está. ¡Qué divino! ¡Qué belleza! ¡Qué zarpado lugar! Miren dónde estamos, dónde trajimos la Jacuneta. Vamos a sacar una linda foto ahora con la nieve. Estamos muy felices de estar acá. Encima, como siempre cuando nieva, no hace frío, así que está hermoso para disfrutar afuera.
Y en realidad estábamos buscando un hotel abandonado, nunca lo encontramos. O lo pasamos o... No, debería haber estado antes. Hemos llegado acá a un lugar que hacia adentro de la montaña se llama Chorro de la Vieja. Nosotros lo vinimos a conocer en febrero. Verano, pleno verano era. Sí, febrero del 2020. Y acá acabamos de parar en un lugarcito, así que mirá el almuerzo que nos vamos a pegar hoy en la Jacuneta con este tremendo paisaje. ¿Vamos a hacer una garrita de nieve? No. Habíamos traído ensaladita para comer, pero está para hacer un arrocito calentito, ¿no? Sí. Pero mirá qué linda vista. Mirá lo que es esta sopita quick en el medio de la nieve con este frío. ¡Qué lujazo! Una sopita. Gracias. Qué bien que se siente esto. Ahora que me quedé sacando fotos afuera, se siente el frío, que recién dije que no hacía frío. Y ahora sí, terminando la sopita, es lo que es ese plato de arroz con queso con una vista fabulosa. Y después de un tremendo almuerzo emprendemos el regreso, obviamente cambio de piloto, así que bueno, nos quedan un montón de kilómetros todavía y se nos hizo bastante tarde, así que se va a poner linda la vuelta. Nos emocionamos con la nieve y hacía mucho que no la veíamos. Esto espero que no nos pase como el cuento de Daddy Brieva en Canadá. Que después empezamos a odiar la nieve, pero está espectacular. Y uno de los atractivos de este camino es este hotel que se incendió y quedaron ahí las ruinas, pero está como muy feo para bajar. De hecho no sé si se puede entrar o solo es para verte acá afuera. Ya bajamos varios metros, ahora acá dejó de nevar, está lloviendo. Así que ya estamos... Prohibido el ingreso, dice. Ah, sí. Propiedad privada. Bueno, no se podía entrar, era solo para ver afuera. Ya estamos regresando acá a donde está el manzano histórico. Para los que les guste hacer caminata, les recomendamos de acá, de este camino, el Chorro de la Vieja, que lo hicimos. Y hay un lugar que nos han dicho que es muy lindo, pero bueno, ahora por las condiciones climáticas no se puede llegar. Es Cajón de Arenales, también para hacer una caminata. Y dicen que ahí se puede hacer escalada. Así que bueno, para los que les guste ese tipo de actividades, ya saben. Y en el verano se puede cruzar, hacer la travesía a caballo o caminando a Chile. Sería buen plan hacerla caminando, viste que yo con los caballos me llevo muy bien. Así que si vos querés andar a caballo, yo me voy caminando, después me esperás allá. Dice que caminando son 5 días más o menos. Y toda esta zona que estamos transitando es la zona del Valle de Uco, la famosa zona del Valle de Uco, Mendoza, muy característica por sus viñedos, que bueno, en este momento en invierno deben estar haciendo la poda y acomodar como para la próxima temporada. Y está lleno de bodegas muy famosas en esta zona. Vos que sos acá mendocina, decime, ¿qué hay acá? Salentine. Recién pasamos por Trapiche, está Salentine. Ahí... Hoy no acompaña el día, pero estaría lindo para hacer alguna visita, ¿no? Más adelante también sé que está Bodega El Azul. Y bueno, un montón de las bodegas bien conocidas y otras que por ahí no son tan de renombre, pero bueno, no dejan de ser buenos vinos. Así que para los amantes del vino, el Valle de Uco es un imperdible acá en Mendoza. Acá estamos pasando por la ciudad de Tupungato, que yo siempre me la confundo con Tunuyán. Hace todo el día que se me cruzan los nombres. Y de acá ya vamos a salir rápidamente
del asfalto y vamos a encarar un camino que está tremendo. Hay unos 50 kilómetros hasta Potrerillos. Miren la montaña nevada de fondo. Está un poquito nublado, pero igual se llega a apreciar espectacular. Este camino se llama Camino de la Carrera o de las Carreras, no sé bien si es en plural o en singular. Y como contaba Santi anteriormente cuando estábamos llegando a Tunuyán, es muy diferente hacer los distintos caminos en las diferentes épocas del año, cambia muchísimo, así que vale la pena hacerlo en diferentes épocas. Y apareció la nieve de nuevo. Qué buena estrenada que le estamos pegando a la jacuneta por estos caminos. Esto ya es nieve, ¿no? Una nevadita nomás, ¿eh? Se siente bastante profunda acá y lo bueno es que estamos viendo para atrás también. Con la camarita se ven las huellas que vamos dejando en la nieve. Y acabamos de pararnos porque vamos a hacer cambio de copiloto. Tenemos una sorpresa. Vamos a estrenar el dron. Vendimos el anterior y compramos uno nuevo. DJI Mavic Mini 2. No sé si es Mavic, pero es Mini 2. Así que vamos a ver qué tal se porta. ¿Cómo se comporta? Primer vuelo. Ya mismo los invitamos a que le pongamos nombre al nuevo dron. El anterior se llamaba Sasu. Leemos sus ideas en los comentarios. Es muy chiquitito, así que para mí tiene que ser algo Ponerlo relacionado en la mano. con eso. Casi que mi mano es más grande que el dron. El dron necesita de internet para activarse y estamos en medio de la montaña sin internet, así que no lo vamos a poder volar. Yo tengo fe que cuando lleguemos un poquito más adelante, que hay una cimita, que agarremos datos ahí. Es para activarlo por primera vez, digamos, si no después el resto de las veces no necesitamos. Pero nos habíamos ilusionado. Pero me estaba acordando que con la jacuneta y con el camper, la última, o sea, sí anduvimos por la nieve, que fue el día de la corrida, ¿te acordás? Pero fue un pedacito, había un poquito de nieve allá arriba. Pero había camino con nieve. Es verdad. Lo que es todo el valle acá abajo y la cantidad de nieve que hay en este camino. No encontramos señal, ¿no? No, no hay señal. Así que nos vamos a quedar con las ganas de volar y estrenar el dron. Me están entrando notificaciones. ¡Yujú! A ver. Bueno, y acá llegamos al primer pueblito que hay después del camino y volvemos al asfalto. Este pueblo se llama Las Vegas, es bien chiquito y acá ya estamos bastante cerquita de Potrerillos. Acá en este puente, hace como un año atrás nos pusimos a hacer actividad física. Nos duró muy poco, ¿no? Deberíamos retomar. Ahora Acá, cuando... ¿no? Sí, estoy segura. Puede ser, sí, cuando pase... Vamos a dejar el video acá de sugerencia para que la gente Ah, vea. es verdad, almorzamos.
Y en ese mismo video fuimos a Vallecitos, un lugar re lindo que tiene una montaña también espectacular, así que súper recomendable ese camino. Vayan el que quiera a chusmear ese video que está espectacular. Bueno, ya se nos hizo medio de noche, así que mucho no se va a poder apreciar, pero llegamos a Potrerillos. Qué lindo lugar. Desde el dique, de día y con sol, se ve fabuloso. Tenemos tomas en otros videos, así que los invitamos también a que continúen viendo videos anteriores que ya tenemos de Mendoza, pero Potrerillos es sin duda un lugar para volver, siempre. Así que bueno, vamos a cortar la filmación por hoy porque se está haciendo de noche. Nos volvemos para Mendoza, que tenemos una horita de viaje todavía. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.